Hagamos una oración, les invito a quienes quieran acompañarme. Pedimos la gracia del Espíritu Santo con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queremos entrar en la sección bíblica de nuestro curso de Mariología. Y para ello necesitamos lo que aquí llamamos un encuadre en la historia de la salvación, que es algo así. Yo lo miro como presentemos el argumento de la Biblia. Usted recuerda cuando en las clases de español o de literatura nos decían ¿cuál es el argumento de tal obra? Entonces les pedimos que ustedes lean La rebelión de las ratas, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál es el argumento de esa obra? Y usted tenía que presentar como un resumen. ¿De qué trata? ¿Cuál es el argumento de la Odisea de Homero? Usted tenía que presentar de qué trata. ¿Qué tal que nos preguntaran eso? ¿Cuál es el argumento de la Biblia? Eso es lo que queremos indicar con la historia de la salvación. Es decir, la historia de la salvación es algo así como el argumento de un libro que nosotros conocemos, que en realidad es una colección de libros, el argumento de la Biblia. Y lo primero que nos llama la atención en la Biblia es que tiene dos grandes secciones. Una sección la llamamos Antiguo Testamento y otra Nuevo Testamento. Todo esto suena como muy infantil para estudiantes de teología, pero ya verá a dónde vamos. Dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo siguiente que nos llama la atención es por qué se llaman así, por qué esto se llama testamento. La palabra testamento pues viene del latín testamentum, que a su vez está relacionado con testis, que quiere decir testigo. El testamentum es algo así como, casi como el testimonio, es como un testigo que se da. Eso es lo que queremos decir con testamentum. Bueno, pero testamentum es la traducción de una palabra griega, que es la palabra diatheke. Entonces en la Biblia tenemos una antigua diatheke y tenemos una nueva diatheke. Ya la palabra diatheke nos pone en una ruta muy interesante, porque diatheke en principio lo que significa es una alianza o un pacto. Por eso en algunas confesiones cristianas se utiliza más la expresión el antiguo pacto, el nuevo pacto. Porque la palabra diatheke alude a eso, a una alianza, alude a un pacto. Ok, siguiente pregunta. ¿Por qué hay una antigua y por qué hay una nueva alianza? ¿Por qué? Y para eso tenemos que preguntarnos, ¿una alianza entre quiénes? Y la respuesta es obvia. En ambos casos, estas diathekes son alianzas entre Dios y el hombre, entre Dios y la especie humana, entre Dios y el hombre. ¿Por qué es necesaria una alianza entre Dios y el hombre? ¿Qué es lo que hace que se necesite esa alianza? Ya esto nos introduce más de lleno en el tema bíblico. Resulta que la Biblia esencialmente nos cuenta que Dios
está en el origen de todo cuanto existe, incluyendo el ser humano, que Dios es bueno y poderoso y sabio, y que este Dios, sin embargo, recibe una respuesta de distancia, de ruptura, de rebeldía, y a eso la Biblia lo llama pecado. Pecado. ¿Y cómo se restaura, cómo se restablece esa unión original de amor, de bondad entre Dios y el hombre? Esa es la Biblia. Entonces la Biblia entera es la historia de la restauración de la unión o de la unidad. Pero hay una palabra más descriptiva. Si yo tuviera que resumir la Biblia en el mínimo número de palabras, yo diría, es la historia de la restauración de la comunión entre Dios y el hombre. Esa sería la descripción. Historia de la restauración. De la restauración. ¿Por qué hay que restaurar? Porque hubo una ruptura. De la restauración, de la comunión. Cada palabra de estas es muy importante. De la comunión entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Esa es la Biblia. La palabra historia hace referencia a un camino, a un proceso, a unos protagonistas, a unas etapas. Todo eso está incluido en la palabra historia. Entonces, en la Biblia lo que voy a encontrar es un camino, un proceso, unas etapas. Indudablemente, hay unas personas en esas distintas etapas. A eso nos hace referencia historia. La palabra restauración hace referencia, como por contraposición, hace referencia a otra palabra que es la palabra pecado, la que ya mencioné. ¿Por qué hay que restaurar? Pues porque algo se destruyó, porque hubo una ruptura, porque hubo una fractura. Esa fractura toma la forma de rebeldía. Hay una rebeldía, hay una fractura. ¿Qué es lo que se quiere restaurar? Hay distintas palabras. Podríamos hablar de unidad, unión, amor. Pero la palabra comunión es muy importante. Esa palabra está tomada del Nuevo Testamento. Es la palabra con que el Nuevo Testamento describe las cosas, la comunión. Y es la comunión entre Dios y la raza humana, entre Dios y los seres humanos, o dicho de un modo anticuado, pero que a algunos nos gusta, entre Dios y el hombre. Esa es la Biblia. Entonces, si alguien nos para por la calle y nos pregunta, ¿de qué trata la Biblia? ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Entonces, para usted la Biblia es muy importante, es importantísima. Y su libro sagrado, que es la Biblia, ¿de qué trata? Bueno, mi libro sagrado, la Biblia, trata de la historia de la restauración, de la comunión entre Dios y el hombre. Cuando se restaura esa comunión, podemos hablar de un pacto, podemos hablar de una diatheke. Entonces, la diatheke, ¿qué es? Es la restauración conseguida. Interesante. El pacto es la restauración conseguida. Allí donde hay restauración, allí puede hablarse de diatheke. Las preguntas que surgen inmediatamente son:
¿Qué es eso tan terrible que rompió la relación entre Dios y el hombre? O también podemos todavía preguntar más. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, bueno, pero es que ¿sí existe o no existe Dios? Esa es una pregunta que también se puede hacer, una pregunta casi de orden filosófico. ¿Y ese Dios realmente está en el origen de todo? Alguien decía que la Biblia no es un libro que demuestra, sino es un libro que muestra. Y eso nos ayuda, me parece, nos ayuda para entender qué es lo que podemos esperar de la Biblia. Una demostración supone un conjunto de razones o de argumentos. Si yo busco en todas las páginas de la Biblia, en sus 73 libros, yo busco ¿dónde está la demostración de que Dios existe? Pues no aparece. Pero Dios sí aparece desde el primer versículo. En el principio creó Dios. Aparece ahí. Esto deja insatisfechas a algunas personas que precisamente critican a la Biblia por esa razón. Entonces, a riesgo de estar repitiendo cosas que ustedes pueden haber visto en otros cursos, vamos a comentar un poco sobre el lenguaje de la Biblia. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza la Biblia? Porque no es un lenguaje de demostración. Demostraciones es lo que intenta hacer, por ejemplo, un Tomás de Aquino, o un Francisco Suárez, o un Hans Küng. Ellos intentan plantear de un modo lógico, por lo menos plausible, intentan plantear el caso a favor de una postura religiosa. Si uno mira, por ejemplo, la Suma contra Gentiles de Tomás de Aquino, evidentemente es un proceso argumentativo. Pero la Biblia no es eso. Entonces, ¿qué clase de libro es la Biblia? Para saber qué clase de historia nos cuenta. Vamos a dar aquí la versión resumida. Es un tema que hemos tratado en otras ocasiones. Aquí vamos a dar la versión resumida. La versión resumida es la pregunta por el lenguaje, de la Biblia. Entonces, aquí vamos a preguntar por el lenguaje. ¿Qué queremos decir con el lenguaje? Mire, si yo abro un libro que dice Principios de Física y me encuentro que es una colección de chistes sobre política en Rusia, yo quedo decepcionado. O sea, el título no corresponde con el contenido. Entonces uno tiene que saber qué clase de contenido es el que tiene la Biblia. ¿Qué es lo que puedo esperar de ese libro? Mire, si esta pregunta la tuviera más clara mucha gente, evitaríamos muchas discusiones estériles. Entonces, ¿qué clase de lenguaje tiene la Biblia? Vamos a simplificar las cosas de este modo. Vamos a decir que hay lenguajes, entonces ahora vamos a hablar aquí de lenguajes. Lenguajes. Y vamos a simplificar diciendo que hay 3 tipos principales de lenguaje. Hay un lenguaje al que vamos a llamar objetivo. Hay otro lenguaje al que vamos a llamar subjetivo. Y hay otro lenguaje al que todavía no le pongo nombre. El lenguaje objetivo intenta describir las cosas de un modo externo, de un modo atenido a los hechos y de un modo, digamos, que prescinde de la respuesta del sujeto. Este es el lenguaje típico de la ciencia, para que nos entendamos. Ese es el ejemplo. Cuando a mí me dicen que el agua pura al nivel del mar hierve a 100 grados, eso no es que yo lo diga porque estoy contento, estoy triste, estoy preocupado, estoy bravo, o me gusta o no me gusta. Simplemente es así. Ese es el ejemplo típico del lenguaje objetivo. El lenguaje objetivo
es el lenguaje propio de la ciencia, es el lenguaje propio de la ley nuestra, no la ley de la Biblia, la ley nuestra. La ley intenta ser objetiva. Por eso la ley tiene que entrar en unas descripciones que a veces nos pueden parecer chistosas. Por ejemplo, si usted mira en el Código Penal, ¿qué es una violación? Entonces la violación supone ciertos elementos. Por ejemplo, incluye la violación incluye la entrada en el espacio corporal de la otra persona. Si se da un manoseo, por ejemplo, ese es un tipo de ofensa diferente. Cuando hay algún tipo de penetración en hombre o en mujer, con objeto, sin objeto, o sea, con el propio cuerpo o con otra cosa, ahí se puede hablar de violación. Entonces la ley intenta definir de un modo ¿qué? Objetivo. ¿Para qué? Para que el juez pueda tipificar completamente qué fue lo que sucedió. En este caso no hubo violación, hay este otro tipo de delito. Según el tipo de delito vendrá también una determinada pena. Entonces la ley intenta ser objetiva al máximo. Por eso los abogados, por lo menos los buenos abogados, que son muchos, los buenos abogados son sumamente precisos en las palabras. ¿Cuál es la diferencia entre un robo y una estafa? Usted puede utilizar a veces las palabras de modo equivalente, pero el abogado es preciso. ¿En qué consiste una extorsión? ¿En qué consiste exactamente una extorsión? ¿Cuáles son los agravantes? Cada uno de los agravantes tiene una definición. Y lo mismo es la ciencia. La ciencia siempre busca la precisión de las palabras. Es el lenguaje objetivo. Luego tenemos el lenguaje subjetivo. El lenguaje subjetivo supone la presentación del mundo interior de la persona. Es decir, básicamente lo que aparece ahí es el punto de vista del sujeto. El punto de vista del sujeto. Por eso se llama subjetivo. El ejemplo típico es la literatura, por supuesto. La literatura es lenguaje subjetivo. Pero además de la literatura, la mayor parte del lenguaje cotidiano es completamente subjetivo. Hay una canción de este cantante, ya muy antiguo para algunos de ustedes, José Luis Perales, que dice: estos días grises del otoño me ponen triste. Estos días grises del otoño me ponen triste. Es posible que a mí el otoño no me ponga triste, a José Luis Perales lo pone triste, a mí no. Tal vez a mí el otoño me produce otra cosa, me produce inspiración, o me produce alegría, o me produce, no sé, reflexión. Entonces, ¿puede tomarse como ley universal el otoño produce tristeza? No, eso no es objetivo. Pero a José Luis Perales, o por lo menos en esa canción, a José Luis Perales, el otoño, los días grises del otoño lo ponen triste. Bueno, eso es él. Si una amiga suya le dice que está profundamente enamorada, pues esa es ella la que está enamorada, no usted. Esa es ella. Como dice por ahí un meme que tiene varias versiones, problema de ella. Un problema mío, no es problema de ella es la que está enamorada. Entonces el lenguaje subjetivo es el de la literatura, pero también es el de la cotidianidad. Aquí viene un punto muy interesante. Para muchas personas solo existen estos dos lenguajes, el objetivo y el subjetivo. Solo existe eso. Típicamente las personas que adoran el lenguaje científico distribuyen todo el lenguaje humano en objetivo y subjetivo. Es decir, para ellos, lo que no es objetivo es subjetivo y ya está. ¿Resuelto? ¿Y cómo se construye el conocimiento objetivo? Según ellos, el conocimiento objetivo se construye a través del método científico. Lo que no se ha construido con el método científico no es lenguaje objetivo. Estos dos son los lenguajes
principales. Pero resulta que la Biblia no está escrita en ninguno de estos dos tipos de lenguaje. Por supuesto, hay muchos textos que son objetivos. Por ejemplo, que existió Jesús. O sea, nadie serio hoy niega que existió Jesucristo, nadie lo niega. Ese es un dato objetivo. Y por consiguiente, que nació Jesucristo, ese es un dato objetivo. ¿Hay afirmaciones enteramente subjetivas en la Biblia? Pues sí. Cuando en Gálatas 2 San Pablo dice que Jesucristo me amó y se entregó por mí, eso se parece mucho a cuando su amiga le dice que está enamorada. Pues, a ver, ella está enamorada y San Pablo pues está enamorado del Señor Jesús y dice me amó y se entregó por mí. Pero el mensaje mismo de la Biblia no es un mensaje que esté propiamente en lenguaje objetivo o subjetivo. Y le voy a contar qué sucede cuando usted cree que la Biblia está escrita en lenguaje objetivo. Cuando usted cree, seguramente para burlarse de la Biblia, que está escrita en lenguaje objetivo, usted empieza a encontrar cosas que considera ridículas. Entonces en 7 días se hizo el mundo. Ja, ja, ja. O sea, qué cosa tan ridícula. O la pregunta que a veces hace gente que lo mira uno así con cara de inteligente. ¿Y tu Biblia por qué no habla de los dinosaurios? Entonces, si usted mira la Biblia como un libro de ciencia, si usted mira la Biblia como un libro de historia en el sentido moderno de historia, si usted mira la Biblia de esa manera, pues usted obviamente queda decepcionado, porque la Biblia no es un libro objetivo. ¿Qué pasa si usted mira la Biblia como un libro subjetivo? Pues pasa que para usted la Biblia es fantasía, es pura fantasía. Y esa es la actitud que muchos ateos, entre comillas, respetuosos toman hoy en día. Mire usted, a ver, hay gente que muere por Flash y por la Batiniña y por el Hombre Araña, y a ti te gusta la Biblia, es decir, al mismo nivel, ¿no? O sea, lo tuyo es otra fantasía. Ustedes saben que hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, se hacen festivales de gente que se disfraza de superhéroe, ¿no? Entonces, ellos viven su fantasía. Y eso lo llaman cosplay. Custom es como un disfraz. Entonces, cosplay significa custom play. O sea, como jugar a ponerse disfraces. Entonces, usted, por ejemplo, se disfraza del Hombre Araña, usted se disfraza de Flash y así, todos participan y se toman fotos. Y para ellos, una misa es eso, es decir, usted se disfraza de algo, es una cosa que llama estola y el otro se disfraza, pero en el fondo es una fantasía. Ahora, si usted quiere vivir su fantasía, vívala, viva su fantasía. Si a los otros se visten de Hombre Araña, ¿yo por qué le voy a impedir que usted se ponga una casulla? Viva su fantasía, pero no pretenda que su fantasía tenga nada que ver, esto es subjetivo, no puede tener nada que ver con la ley. Por eso, mantenga su religión fuera del espacio público. La religión no puede meterse con la ley civil. ¿Por qué? Porque su religión es subjetiva. Entonces, fíjate que en el mundo de hoy se habla de estos dos lenguajes y se presentan como si fueran las únicas alternativas. Lo que no es objetivo, es subjetivo y ya está. Pero resulta que hay otro tipo de lenguaje que todavía no lo vamos a escribir aquí. Y el nombre inicial que le vamos a dar es lenguaje testimonial. El lenguaje testimonial intenta describir el impacto de un hecho objetivo en un sujeto. Eso es una maravilla, esto que le estoy diciendo, no porque yo lo diga, claro. Es el impacto de un hecho en un sujeto. El impacto de un hecho en un sujeto. Entonces volvamos a su amiga enamorada. Usted tiene una amiga que está enamorada profundamente, encontró su príncipe azul, no es exactamente el tono de azul que ella quería, pero por lo menos es azul, príncipe azul.
Entonces ella encontró su príncipe azul, está súper enamorada, es maravilloso, la vida le sonríe. Y entonces usted se encuentra con su amiga, realmente no es el tema de conversación que a usted le llame más la atención. O sea, por ejemplo, a uno de hombre, oír a una mujer que está hablando de otro hombre, es una cosa muy perezosa, eso es muy aburrido, porque empieza ella a describir, entonces, y uno dice, bueno, pero ¿a mí qué? Más o menos lo que uno siente, pero tal vez es egoísmo mío, es inmadurez mía, probablemente. El hecho es que usted se va a tomar un café con su amiga y su amiga describe entonces a este hombre. Entonces ella dice, por ejemplo, ella cuenta que él entró a una empresa, pero que en esa empresa lo están explotando, que no han sabido descubrir los talentos que tiene ese hombre maravilloso, lo están maltratando. Bueno, si uno conoce algo del mundo empresarial colombiano, uno sabe que efectivamente muchas empresas explotan a la gente. Pero cuando usted oye a su amiga que exalta tanto las cualidades del hombre y que describe con tanto dolor el maltrato, usted empieza a decir, y eso está coloreado por el sentimiento que ella tiene. Evidentemente, tanta admiración, pues tiene que ver ¿con qué? Pues con que ella lo ama. Y tanto dolor tiene que ver con que ella lo ama. Pero ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Es verdad que ese hombre existe? O sea, el novio de ella. Pues sí. ¿Es verdad que es el novio de ella? Sí. ¿Es verdad que se aman? También. ¿Es verdad que ese hombre entró a trabajar en esa empresa? También. O sea que hay rasgos objetivos. Hay rasgos objetivos. Todo eso es verdad. ¿Es verdad que a nadie en esa empresa maltratan tanto como al pobre José Ricardo? ¿Es verdad eso? Ya usted le pone, porque así se llama el hombre, le ponemos aquí ese nombre. ¿Es verdad que ese es el hombre más maltratado de esa empresa? Tal vez no. ¿Es verdad que en esa empresa nadie tiene tantas capacidades y talentos como José Ricardo? No, o tal vez no. Entonces, ¿cómo es el lenguaje de ella? ¿Usted diría que el lenguaje de ella es una fantasía? No, no es una fantasía. Una fantasía sería que ella empezara a hablar de un José Ricardo que resulta que no existe. Y entonces usted diría, Dios mío, este caso es psiquiátrico. ¿Cierto? Si ella empieza a hablar de su José Ricardo y resulta que José Ricardo no existe. Tenemos el pequeño problema de que no existe. Ahí estaríamos en un terreno completamente diferente. Pero José Ricardo sí existe, es un ser humano concreto, sí la ama a ella lo ama a él. Él sí entró a trabajar y en esa empresa maltratan gente. Todo eso es cierto. Pero el color que ella le pone, el énfasis que ella le pone, es de ella. Entonces, ¿cómo se llama ese lenguaje? Ese lenguaje no es puramente subjetivo porque no es una fantasía. Y ese lenguaje no es puramente objetivo porque nadie va a creer que efectivamente cada una de las palabras de ella describe exactamente la realidad. Ese es un lenguaje que combina lo objetivo y lo subjetivo. ¿A partir de qué? A partir del impacto que un hecho tiene en una persona. Bueno, para darle un nombre más técnico, podríamos llamarlo lenguaje testimonial, pero vamos a llamarlo lenguaje intersubjetivo. El lenguaje, ¿por qué lo llamamos intersubjetivo? Porque, siguiendo el ejemplo de esta chica, ella, ¿qué es lo que está haciendo? Ella está interactuando con otro sujeto, que en este caso es usted, que es el que le tiene que oír toda la historia. Usted tiene que pasar por su media hora, sus 40 minutos en ese café oyéndole toda la historia al novio. Entonces, es un lenguaje intersubjetivo. ¿Cuál es el papel del lenguaje intersubjetivo? Que en el fondo lo que le estoy diciendo es ¿para qué sirve la Biblia? ¿Cuál es el papel del lenguaje intersubjetivo? Es tratar de hacer comprensible a otro sujeto lo que un sujeto ha vivido. Tratar de hacer comprensible a otro sujeto.
Cuando ella mueve las manos en acto de desesperación y dice, ¿por qué le hacen eso a él? Ella está tratando de que usted sienta lo que ella siente, que usted comprenda lo que ella vive. Entonces, el lenguaje intersubjetivo es el lenguaje comunicativo por excelencia, porque de lo que se trata en este lenguaje, que por supuesto es el que más nos interesa, de lo que se trata aquí es de hacer comprensible, a ver, escribamos bien, hacer comprensible ¿a quién? A otra persona, ¿sí? A otro sujeto, lo que alguien ha vivido. En la medida en que lo ha vivido, ¿usted qué deduce? Que hay un rasgo objetivo. Sería muy grave que esta chica hablara de un novio que no existe. Eso sí ya sería pura fantasía. No, ella está hablando de algo que sí existe, mejor dicho, de alguien que sí existe. Y está hablando de cosas que sí existen. Si, por ejemplo, en esa empresa recibieron a José Ricardo, lo aprecian, lo valoran, le pagan lo justo, y ella dice que lo maltratan, de nuevo estamos ante un tema psiquiátrico. O sea, sí es verdad que hay algo de maltrato, algo. ¿La medida exacta de maltrato la tenemos, la conocemos? No, pero sabemos que hay algo. Esa es la Biblia, ese es el lenguaje bíblico. Entonces la Biblia es lenguaje testimonial, es lenguaje intersubjetivo. Si usted intenta entender la Biblia como lenguaje puramente objetivo, eso solo sirve para decepción y burla. Si usted intenta comprender la Biblia como lenguaje puramente subjetivo, eso solo sirve para descartar la Biblia, porque usted dice, este es un libro de fábulas, yo no quiero fábulas. Pero cuando usted empieza a descubrir que la Biblia es lenguaje intersubjetivo, entonces usted descubre para qué sirve la Biblia. Entonces la Biblia es un libro de testimonios. ¿Cuál es la grandeza de los testimonios y cuál es el problema de los testimonios? Esto le va a servir muchísimo a usted para su servicio a otras personas, como laico, como religioso, como sacerdote, según su condición. Hablemos de eso, la grandeza y los límites del lenguaje intersubjetivo. Seguimos con nuestra comparación con esta muchacha. Usted se toma un café con esta muchacha y ella está describiendo a su novio y habla de la opresión terrible en que lo tienen y cuánto lo maltratan. Bueno, de esa conversación usted puede deducir exactamente qué ha sucedido. Es decir, usted puede dar el salto de lo intersubjetivo a lo objetivo. La respuesta es no. Si la única fuente de información que yo tengo es mi amiga, yo no tengo manera de reconstruir. Yo no puedo saltar de lo intersubjetivo a la perfecta objetividad. Es decir, yo no puedo tomar las palabras de ella como si esto que llaman CCTV, estos círculos cerrados de televisión o circuitos cerrados de televisión, yo no puedo partir de las palabras de ella y llegar a una descripción exacta. Yo no puedo saber exactamente qué fue lo que sucedió, no lo puedo saber. Entonces la gran limitación del lenguaje intersubjetivo está en que yo sí puedo saber que algo sucedió y puedo saber en qué línea sucedió y más o menos de qué modo sucedió y puedo estar seguro de que sí sucedió, pero cómo sucedió exactamente, como si yo tuviera una cámara, como si yo tuviera un micrófono, como si yo pudiera tener acceso sin pasar por mi amiga, eso no lo tengo. Entonces, ¿cuál es la gran limitación del lenguaje intersubjetivo? Que no hay camino del lenguaje intersubjetivo al lenguaje objetivo. Yo no tengo manera. No hay manera. Y eso nos pasa en la Biblia. Por ejemplo, después de muchas investigaciones, se llega a la conclusión de que es bien razonable, pero bien razonable afirmar
que el éxodo sí sucedió. Hay mucha gente que trata de negar eso desde el punto de vista del escepticismo científico. Pero si uno, que no es nuestro tema ahora, si uno toma los datos bíblicos, etcétera, y estudia el asunto, uno se da cuenta que sí tiene mucha lógica y que seguramente el éxodo sí sucedió. Pero podremos saber algún día, dado que el éxodo sí sucedió, podremos saber algún día cuántas personas salieron de Egipto. Jamás lo podremos saber. La Biblia da un número. Entonces la Biblia es mentirosa. Hermano, este es el punto al que yo quería llegar. Los números de la Biblia son parte de la intersubjetividad. Y aquí es donde yo utilizo otra comparación que siempre cuento, quizás algunos ya me la han escuchado, tengan paciencia. Es el del niño y el accidente. Resulta que el niño, hijo de una señora, amiga suya, el niño llega a la casa y llega alterado. La mamá inmediatamente se da cuenta que algo le ha pasado. Además, el niño llegó muy tarde, ya la mamá estaba preocupada. Entonces la mamá le pregunta, hijo, ¿pero qué pasó? Y entonces el niño le cuenta que cuando venían desde el colegio hasta la casa, en la ruta del bus, pues se encontraron con un trancón terrible y la razón del trancón es que había habido un accidente. Y entonces el niño dice, y había como 20 ambulancias. El niño da un número, 20 ambulancias. Resulta que, como es un accidente y como no es el novio de la otra amiga, ahí sí hay cámaras de televisión. Esa noche en el noticiero la mamá ve el accidente del que le habló el niño y resulta que no eran 20 ambulancias, eran 4 ambulancias. Entonces debemos deducir que el niño es un mentiroso al que nunca se le debe dar crédito porque dijo 20 y se escachó por 16. Niño es un mentiroso. No. ¿Por qué a la mamá le interesa que el niño diga 20? ¿Por qué le interesa? Porque a la mamá, con todo el respeto a los que hayan sido heridos en ese accidente o incluso fallecidos, a la mamá no le interesa tanto lo que haya sucedido allá, sino qué impacto tuvo eso en su niño. Eso es lo que le interesa a la mamá. Eso es lo que le interesa a la mamá. Entonces, no siempre nos interesan los datos objetivos, no siempre. Que la mamá por casualidad vio el noticiero y vio todo lo que filmaron y eso hubo hasta helicóptero ahí. En ningún momento hubo más de 4 ambulancias, nunca hubo más de 4 ambulancias. Y el niño dijo, como 20 ambulancias. Bueno, pero es que ¿cuántas ambulancias ve un niño en su vida? ¿Y qué significa para un niño ver que llega una ambulancia y llega otra ambulancia y llega otra? El niño no está describiendo los hechos, el niño no está siendo objetivo, el niño está siendo testimonial. El niño está contando el impacto que a él le produjo eso. Entonces, ¿cuál es la grandeza del lenguaje intersubjetivo? Que nos permite dimensionar lo que ha sucedido en la persona. Y muchas veces es más importante dimensionar lo que ha sucedido en la persona. Por ejemplo, si su amiga, la del noviazgo ese, si su amiga realmente pues es muy amiga suya y usted la ve muy, pero muy preocupada y ella ya está buscando ¿y dónde podemos poner una tutela? ¿Y dónde podemos denunciar? ¿Y a qué juzgado hay que ir? Y usted ya la ve acelerada, ya está hiperventilando y parece que le va a dar un trastorno. Pues usted tiene que moderar a esa persona. Esa persona es importante para usted porque es su amiga. Entonces usted quiere que esta persona se sosiegue, se modere. Es decir, el hecho de si el jefe lo gritó 2 veces en 6 meses o lo gritó 35 veces en 6 meses, eso no es lo que a usted más le interesa. Su preocupación no es el número exacto de gritos del jefe. A usted eso no es lo que le interesa. A usted lo que le interesa es el impacto que eso ha tenido en ella, porque esa persona es importante para usted, punto. Entonces, el lenguaje intersubjetivo tiene una grandeza y tiene un límite. ¿El límite cuál es? Que no nos permite siempre, en algunas ocasiones sí, no nos permite siempre acceder al dato objetivo.
Y hay muchas ocasiones en que sabemos que no podremos llegar al dato objetivo. Pero el dato objetivo es lo más importante. ¿No será que nosotros idolatramos el dato objetivo por la misma razón por la que idolatramos la ciencia? Es que el problema es ese, que nosotros vivimos en una época de idolatría del conocimiento científico y por eso idolatramos el dato objetivo. Imaginémonos que la mamá escucha al niño y va tomando apuntes. ¿Cuántas ambulancias dijiste? 20, mamá. 20. ¿Y cuántos policías había? Mamá, yo creo que eran como 30. Ningún 30. Eran 10 policías y uno que llegó se asomó y siguió. Entonces la mamá toma todos esos datos y luego en el noticiero y graba el programa y amplía la imagen y llega a la... ¿Realmente a la mamá le interesa hacer el análisis forense de ese accidente? A la mamá le interesa qué le ha pasado al hijo, si el hijo va a quedar traumatizado, si el hijo está mal, si el hijo quedó afectado. Eso es lo que le interesa a ella. Entonces el lenguaje intersubjetivo no nos va a dar objetividad muchas veces. Claro, los que están acostumbrados a que el lenguaje o es objetivo, apenas uno les dice que la Biblia no es objetiva, dicen, lo que yo dije, siempre lo dije, fantasía, fábula. No, señor, es lenguaje testimonial. ¿Y cuándo utilizamos los seres humanos lenguaje testimonial? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno de los saludos más comunes en todas las lenguas es ¿cómo estás? Comment allez-vous? How are you doing? ¿Cómo estás? En el fondo lo que a nosotros más nos interesa es el sujeto, Si usted le preguntara a una persona, bueno, ¿y qué has hecho hoy? Bueno, hoy ya llevo 7,400 pasos. Bueno, tal vez si la persona está muy preocupada, por ejemplo, este reloj cuenta pasos, incluyendo los que doy aquí en el salón. Si la persona está muy preocupada por su salud, usted ve que ese es un tema importante para la persona. Pero si la persona le siguiera soltando datos, y bueno, ¿qué más has hecho? Bueno, mi pulso máximo ha sido 91. Usted empieza a sentir que usted está hablando con una persona demasiado extraña, porque usted no le está preguntando eso, y luego cuánto peso perdió, y un momento, yo quiero saber usted cómo está, usted cómo está. A veces la persona no responde de un modo convencional, pero ese es el lenguaje intersubjetivo. A los seres humanos nos interesa el lenguaje intersubjetivo, porque a los seres humanos nos interesan los seres humanos. Así como al hombre de esta historia le interesa a su amiga. Entonces, en la Biblia está escrita en lenguaje intersubjetivo. Bueno, quiere decir que básicamente la Biblia, ¿qué es? Una colección de testimonios. La siguiente pregunta que tenemos que resolver es el tema terrible del pecado. Porque toda la Biblia, en el fondo, es una lucha contra el pecado. Toda la Biblia lo que nos va a describir es lo que implica luchar contra el pecado, vencer al pecado, superar al pecado, para llegar a una nueva alianza, a una, como decimos en la misa, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Eso es lo que nos interesa. Entonces, la palabra pecado es fundamental, tanto que si se pierde la noción de pecado, se pierde la noción entera de la Biblia. Quite usted de la Biblia el concepto de pecado, no solo la palabra, por supuesto, sino quite el concepto de pecado y usted verá que la Biblia es un libro absolutamente incomprensible. O peor, lo único que queda de la Biblia, si usted quita el concepto de pecado, es un Dios narcisista e injusto, medio sádico, que resulta incomprensible y detestable. Y se lo voy a explicar. Mire, ese Dios es narcisista. ¿Por qué? Porque ese Dios dice, ámenme mucho, ámenme tanto que me amen por encima de todo. Eso suena bastante narcisista. Ámenme mucho. Y luego llega Cristo y dice, el que no me ame a mí, más que al papá, la mamá, el hijo, la hija, no es digno de mí.
cualquiera diría, no, perfil psiquiátrico, es decir, este hombre ¿qué pretende? O sea, ¿cómo así? Entonces, narcisista. Luego, es un Dios injusto. Seréis el pueblo de mi predilección. Os he escogido entre todos los pueblos para que seáis míos. ¿Y los demás pueblos entonces qué? Nosotros que tenemos ancestro africano, indígena, asiático, porque nosotros somos un revuelto de una cantidad de cosas, me refiero a nosotros colombianos, por ejemplo, nosotros que tenemos todo ese revuelto, pero evidentemente ancestro judío creo que muy poco, muy poquito. Entonces eligió un pueblo, ¿y los demás pueblos qué? Los demás pueblos no importamos. Yo sigo en mis redes sociales, yo sigo algunos canales de judíos. Me parece importante estar uno en ese diálogo interreligioso, siempre es del respeto, claro. Y es muy interesante ver la manera como para ellos su elección es todo. Nosotros somos el pueblo elegido, ya está. Y los demás pueblos, pues tienen la característica de que no fueron elegidos. Nosotros somos elegidos, fíjate que no es difícil. Yo elegido, tú no elegido, ya está resuelto, es muy fácil. Y así educan a sus hijos. Entonces, desde pequeñitos a los niños los educan a eso. Tú eres parte de un pueblo distinto a los demás pueblos, ya está. Incluso hay por ahí un canal de un judío colombiano nacido en Colombia, y él dice abiertamente, el judaísmo no es una religión, ¿no? Nosotros somos un pueblo. Ni siquiera es requisito creer en Dios, lo importante es saber que somos un pueblo. Eso dice ese judío. Ahora, él se llama a sí mismo un judío liberal. Bueno, en todo caso, a donde yo voy, estimados amigos, es a que si nosotros quitamos el concepto de pecado, lo único que queda es ese Dios. Porque después de que es un Dios narcisista y de que es un Dios injusto porque escogió uno y no escogió a nadie más, entonces resulta un poco sádico, porque entonces ahora trituren a los demás pueblos, acaben con los demás. Esos incircuncisos amalecitas, destrúyanlos. Es imposible entender la Biblia sin el concepto de pecado. Pero la pregunta es, ¿si es que acaso el concepto de pecado cambia todo eso que hemos dicho, toda esa valoración que hemos hecho de toda esta situación? ¿Eso cambia con el concepto de pecado? Entender el concepto de pecado es casi tan difícil como entender la Biblia, porque la Biblia entera, a lo largo de sus páginas, una de las cosas que nos muestra es la extensión y la profundidad de la realidad del pecado. La extensión, ¿qué quiere decir? Que es algo que afecta pues a todo el mundo. Es que en el fondo lo del pecado original, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso, que afecta a todo el mundo. Es decir, que yo no, dicho de otro modo así un poco gráfico, yo no puedo irme a una región de la tierra donde no exista la realidad del pecado. Esas teorías sociológicas, que casi debo decir ideológicas, esas teorías sociológicas del buen salvaje, esas teorías como de que se pueden encontrar tribus donde la justicia es perfecta, la pureza es perfecta, la humildad abunda, la fidelidad no escasea, todos se quieren, todos se ayudan. Eso no es cierto. Hay una extensión que en realidad se convierte en una extensión universal. Romanos capítulo 5. Por eso dice San Pablo, todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios. Esa es la extensión del pecado. Ahora, cuando esto se dice en un curso de Mariología, donde después toca hablar de la Inmaculada Concepción, entonces vamos a ver qué va a suceder ahí, ¿no? Entonces, extensión. Pero lo más difícil no es la extensión, lo más difícil es entender la profundidad de la realidad del pecado. La profundidad. Porque no se puede hablar de la profundidad de la realidad del pecado sin entrar un poco uno en sí mismo. Y sin darse cuenta uno en sí mismo
que de verdad el pecado ha afectado todos los estratos, todas las potencias, todas las facultades del ser humano. Las ha afectado. Típicamente en el protestantismo, esa afectación se describe como muerte. Es decir, ha quedado completamente muerto el ser humano, incapaz de realizar ningún bien. Típicamente en la Iglesia Católica, el daño del pecado se describe más bien como una enfermedad profunda, grave, crónica, pero enfermedad. Es decir, que el protestantismo describe algo así como el daño total del ser humano, del cual no se puede esperar nada, mientras que la teología católica describe el daño del pecado como un daño profundo, como un daño permanente, pero un daño que se debe comparar con una enfermedad. Una enfermedad. Hoy muchas personas no gustan de la palabra pecado. La palabra pecado es una palabra fastidiosa y muchos asocian el pecado con el tema de la culpabilidad y consideran que hablar de pecado es encerrar a la gente en sentimientos de culpabilidad. Resulta que la Biblia lo que quiere hacer cuando habla de pecado es exactamente lo contrario. No es encerrar, sino liberar. Y esto hay que saberlo explicar muy bien porque es un tema de continua discusión y malos entendidos. Entonces, ¿qué hacer para que en nuestro tiempo pueda ser comprensible la realidad del pecado? Yo he visto, esta es una experiencia puramente personal, yo he visto que un camino pedagógico es el siguiente. Trate usted de describir qué le gusta a usted de sus amigos. Por ejemplo, en una catequesis con jóvenes, esto funciona. Describa usted qué le gusta a usted de sus amigos. Usted, querido amigo, descubrirá que cuando la gente describe a sus amigos, empieza a escribir virtudes. ¿Qué le gusta a usted de sus amigos? Bueno, mis amigos son alegres, han sabido estar ahí cuando los he necesitado. Esa frase tan larga, ¿qué significa? Lealtad, fidelidad. ¿Qué más le gusta de sus amigos? Bueno, yo por ejemplo tengo un amigo que ese siempre es el que me dice lo que yo no quiero oír, pero realmente es un amigo sincero. Ese me dice lo que es. Cuando una persona describe a sus amigos siempre habla de virtudes. Y cuando una persona a usted le pregunta ¿qué le decepcionaría a usted de sus amigos? Termina hablando de pecados. Siempre. Usted tenía un buen amigo. ¿Por qué dice que tenía un buen amigo? ¿Por qué ya no lo llama amigo? Porque es que yo deposité mucha confianza, o sea, yo pensé que era una persona leal y me traicionó. Traición. ¿Por qué usted nunca habla de esa novia que usted tuvo? Porque es muy doloroso para mí. ¿Por qué? Porque me engañó. Me engañó. Entonces hubo mentira, hubo infidelidad. Cuando usted describe lo que usted quiere para sus amigos, usted habla de virtudes. Y cuando usted describe lo que le disgusta o le decepciona de sus amigos o de las personas, usted termina hablando de pecados. O sea que esa es la mejor estrategia pedagógica, por lo menos la que yo he encontrado para hablar del pecado hoy. Ponga a la gente a hablar de sus amigos y de sus decepciones y terminan hablando de virtudes y pecados. Y terminan hablando de pecados. Oiga, yo he notado que en este salón, una convivencia con un grupo de niñas, he notado que en este salón prácticamente cuando hacemos un trabajo en grupo nadie quiere hacerse con Marcela. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame con confianza. Es que ella es... Entonces fíjate la palabra que dice, es que ella es tan fastidiosa. Entonces usted trata de profundizar qué hay en la palabra fastidiosa y usted llega a un pecado. Resulta que es una persona soberbia, o es una persona vanidosa, o es una persona desagradecida. Esos son pecados. Esos son pecados. Entonces es muy importante recuperar la idea del pecado. ¿Y se puede recuperar en nuestro tiempo? Sí.
¿Cuál es la mejor estrategia? No sé, la que yo he encontrado es esta que les acabo de decir. Sí se puede hablar hoy del pecado, sí se puede hablar. ¿Cuál sería un buen gobierno para usted? Hombre, un buen gobierno es un gobierno que sea justo. Un gobierno que se preocupe por la gente que más ha sufrido, por los que menos han tenido. Ese sería un buen gobierno. ¿De qué está hablando? Está hablando de virtudes. Está hablando de justicia, está hablando de compasión. Está hablando de generosidad. Un gobierno que no robe, porque lo peor de un gobierno es que robe. Es decir, ¿cómo se les ocurre? Estamos en un país que tiene tantos recursos y nunca alcanza. ¿Por qué la gente roba? ¿De qué está hablando? Un pecado. Entonces lo que te quiero decir es que el lenguaje del pecado, no con esa palabra, aparece continuamente en la vida humana. Bueno, ¿cómo aparece el pecado en la Biblia? ¿Cuál es la manera como la Biblia nos describe la realidad del pecado? Si nosotros nos damos cuenta, hay 3 palabras que están asociadas con muchísima frecuencia con el pecado en la Biblia. Esas 3 palabras son las siguientes para que usted vea cómo uno puede hacer comprensible la Biblia. El pecado es rebeldía. Pecado, rebeldía, eso es así. El pecado es desobediencia. Desobediencia. El pecado es dureza de corazón. Dureza de corazón. Estas son 3 expresiones muy bíblicas que describen el pecado. Si usted se da cuenta, la descripción bíblica del pecado es una descripción intersubjetiva. ¿En qué sentido? En que nos muestra el pecado en relación con Dios, rebeldía frente a Dios, desobediencia del mandato divino, dureza de corazón frente al querer de Dios, la voluntad de Dios o la palabra de Dios. El pecado aparece casi siempre. O sea, usted, bueno, yo sé que ustedes están familiarizados con la Biblia. Yo sé que esto a usted le suena familiar. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Rebeldía, desobediencia, dureza de corazón. Y uno se puede preguntar por qué el pecado aparece con esas palabras. Y la razón es porque Dios es el creador y es el que desea nuestro bien. Entonces, cuando Dios es el creador y es el que desea tu bien, apartarte del querer de Dios es tu mal. Entonces, el pecado en la Biblia, por supuesto que es un mal, lo mismo que cuando los muchachos o las chicas se ponen a describir qué es un amigo, qué es un enemigo, qué es una decepción. Entonces, el pecado es un mal, por supuesto que es un mal, pero es un mal que se opone al plan de bondad del Dios creador. Todo ha salido de Dios, todo es obra de Dios, todo. Y si todo es obra de Dios y de un Dios bueno, ¿y cómo sabemos que Dios es un Dios bueno? Por la experiencia, por el camino que hemos recorrido con Él, nos cuenta el pueblo de Dios. El pueblo de Dios da testimonio. Es que nosotros hemos conocido la bondad de Dios. Entonces, Dios tiene un plan de bondad, un plan de amor, pero pongamos aquí bondad porque la palabra amor a veces queda demasiado ambiguo. Dios tiene un plan de bondad, un plan de bondad del Dios creador. Cuando yo me aparto del plan de bondad del Dios creador, y eso se llama rebeldía, se llama desobediencia, se llama dureza de corazón, estoy encontrando el mal. Entonces, por ejemplo, Dios tiene un plan de bondad. Ese plan de bondad es que nosotros le conozcamos a Él y que le amemos a Él. ¿Y por qué eso no es narcisismo? Aquí empezamos a explicar lo que antes
sugeríamos. ¿Por qué eso no es narcisismo? Porque resulta que amarlo a Él es un bien para mí. Es decir, poner a Dios en el primer lugar de mis amores me da una escala de prioridades, me da una escala de valores, de criterios, que es lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque cualquier otra cosa que yo ponga en primer lugar me termina haciendo daño. Si yo pongo en primer lugar, por ejemplo, mi empresa, yo he trabajado toda la vida por una empresa, sacar adelante una empresa, de pronto hubo un revés en la bolsa, hubo una recesión espantosa, mi empresa en 15 días perdió el 90% de su valor. Como mi empresa era todo para mí, yo tomo una decisión: voy a acabar con mi vida. Entonces, ¿por qué es un bien para mí que yo ame a Dios sobre todas las cosas? Porque en mis amores, en la escala de mis amores, o en la escala de mi modo de amar, siempre habrá algo que está en primer lugar. Y si lo que está en primer lugar no es Dios, me termina haciendo daño. Supongamos que yo me enamoro perdidamente de una persona, estoy profundamente enamorado, idolatro a esa persona. ¿Es eso bueno? La experiencia nos muestra que eso no es bueno, porque los seres humanos decepcionamos. Entonces, fíjate cómo la noción de pecado me permite entender que Dios no es ningún narcisista. Que Dios me pida, que Dios me ordene que yo lo ame sobre todas las cosas, no es algo que le mejore la vida a Dios. De hecho, cuando se estudia la Biblia, la teología, uno termina llegando a una conclusión sorprendente: Dios no necesita de mí. O sea que mi amor no le agrega nada a Dios. Pero, hay algo importante. Y es que ese amor a Él sí me hace bien a mí. Porque en la medida en que Él está en primer lugar, y el primer lugar está seguro en Él, yo no pongo ni el dinero, ni el placer, ni ninguna persona, ni ninguna cosa en primer lugar. Y si no pongo a ninguna cosa en primer lugar, eso me hace mucho bien. Porque cuando Dios está en primer lugar, entonces todo adquiere su orden. Sigamos con el tema de la elección. ¿Se acuerda que dijimos que Dios es el que ha elegido? Y desde el punto de vista de algunos judíos, incluso actuales, la cosa es muy sencilla. Dicho en inglés, I'm sorry, no fuiste elegido. Eso se parece a las tapas de gaseosa. Prueba la próxima vez. No fuiste elegido. Sigue intentando, intenta de nuevo, ¿no? Pero el problema es que no hay más intentos. La misma Biblia dice que se vive una sola vez y luego el juicio, ¿no? Entonces, como no hay reencarnación, entonces, ¿qué hacemos? Pues no hay otra posibilidad. Cuando uno entra a la perspectiva del pecado, uno se da cuenta que la elección del pueblo fue parte de un plan de salvación. Dice Efesios capítulo 1, este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Este es el plan. Entonces hay un plan de Dios. O sea que si yo miro la elección como un absoluto, si la elección yo la vuelvo un absoluto, se me vuelve incomprensible. Pero si la elección es parte de un plan para vencer el pecado, la elección tiene sentido. La elección tiene sentido. Se lo voy a describir de esta manera. Piense usted en una película como el Titanic. Pero este es un Titanic que sí tiene suficientes botes salvavidas. Entonces, tenemos un barco que tiene muchísimos botes salvavidas, muchísimos. Y como en la película del Titanic, resulta que hay pues hombres, mujeres y niños. Y resulta que lo mismo, se estrelló contra el iceberg y entonces se empieza a inundar y se va a hundir. Pero esta vez, porque esta es una película alternativa, sí hay muchísimos botes salvavidas. De todas maneras, preparar los botes salvavidas no es tan fácil. Se necesita fuerza, pericia, agilidad. Entonces, el capitán, cuando ve que el barco definitivamente se va a hundir, que no hay manera de salvarlo, entonces dice: necesito 50 hombres fuertes que nos ayuden a disponer o a preparar los botes salvavidas.
Él ha elegido a 50 hombres fuertes. ¿Quiere decir que son los únicos que se van a salvar? No. Son los 50 que van a preparar los botes salvavidas para toda la población. Porque la idea es que nadie muera. 50 botes salvavidas. No, ¿cómo es? 50 hombres para que preparen los botes salvavidas, que serán muchos más. Ese es el sentido de la elección. Entonces, ¿el pueblo elegido para qué fue elegido? Esa es la pregunta que muchos judíos no soportan. Que tú eres elegido. Yo personalmente no tengo ninguna duda que los judíos fueron elegidos. Y no tengo ningún problema con eso. Que el pueblo judío fue elegido para mí es clarísimo. Y por eso cualquier ataque contra el pueblo judío para mí lo tomo como una ofensa personal. Me parece gravísimo el antisemitismo, gravísimo. El pueblo judío es el pueblo elegido. Pero a los judíos también hay que preguntarles, ¿elegidos para qué? ¿Tú fuiste elegido para qué? ¿Para salvarte únicamente tú? ¿Para que te pusieras tú tu chaleco y te salvaras tú solamente y los demás que nos hundiéramos? La Biblia misma nos muestra en varios textos que el pueblo elegido fue elegido ¿para qué? Pues lo dice, es poco que seas mi siervo. Dice en Isaías, es poco que seas mi siervo. Te he puesto para que seas luz de las naciones. Luz de las naciones. Entonces, ¿los judíos fueron elegidos? Sí, pero fueron elegidos ¿para qué? Para ser instrumento dentro del plan de salvación para que todas las naciones entren en la gloria, todas. Y este universalismo de la salvación no es algo que yo me invento porque me parece bonito, es algo que dice la misma Biblia. Jesús lo dice, vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice Jesús. Entonces, ¿cómo se entiende la elección? Fíjate que si tú quitas el criterio del pecado, ¿qué es la elección? La elección es que Dios dijo, ¿no? Como los papás que tienen un hijo consentido. O la señora que le preguntaron, señora, ¿usted tiene preferencias? Ella tenía 2 hijos. ¿Usted tiene preferencias entre sus hijos? Y ella dijo, no, yo no tengo preferencias entre Camilo y mi campeón. Entonces, ¿qué pasa cuando un papá o una mamá tiene un hijo preferido? Que todo es para el hijo preferido. Pues yo te digo una cosa, la Biblia no habla de hijo preferido, habla de hijo primogénito. Y es el primogénito, y luego San Pablo nos lo explica en la carta a los romanos, es el primogénito entre muchos hermanos. Eso está como que en Romanos 8. Primogénito de muchos hermanos. Entonces, es el elegido, pero ¿elegido para qué? Elegido para ser instrumento de salvación. ¿Y por qué es importante que sea instrumento de salvación? Pues porque hay una cosa que se llama pecado. ¿Y el pecado qué es? El pecado es rebeldía, el pecado es desobediencia, el pecado es dureza de corazón. Bueno, vamos terminando nuestro recorrido. Tengan paciencia que esto se alcanza a hacer con el favor de Dios en una sola clase. Entonces ya entendemos que el pecado es oposición, distanciamiento al plan de bondad del Dios creador. Eso ya lo entendemos. Viene el siguiente punto, que es el penúltimo punto. ¿Qué es lo primero que se necesita entonces para que el pecado no reine en nosotros? ¿Qué es lo primero que se necesita? Pues lo primero es recuperar la conciencia. Es lo primero que se necesita. Es decir, llamar bien al bien y mal al mal. Porque el pecado, acuérdense que dijimos que el pecado afecta a todas las áreas, todas las potencias, todo el ser humano. Todo el ser humano. El pecado afecta a todo el ser humano. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es darse cuenta que uno está enfermo. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta que uno está mal. Lo primero es despertar la conciencia. Es decir, llamar bien al bien y llamar mal al mal. Eso es lo primero. Es decir, sin eso no puede haber. Entonces vamos a hablar aquí de la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado tiene básicamente
dos fases. La primera fase es llamar bien al bien y mal al mal. ¿Para qué? Para cumplir lo que nos dijo Isaías. Deja de obrar el mal, aprender a obrar el bien. Lo primero que se necesita. Usted hable con un psicólogo, sobre todo si es especialista en tratamiento de adicciones, y usted se dará cuenta que lo primero que le dice el psicólogo, ¿qué es lo primero que hay que hacer con un adicto? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el adicto? Reconocer su adicción. Yo tengo un problema con el juego. Tengo un problema con el juego. Ya la persona empieza a reconocerlo. Pero no puedo seguir hablando de ese problema ahora porque me encierran en casa. Entonces tiene una adicción terrible. O tengo un problema con el alcohol, tengo un problema. Lo primero es que la persona reconozca. ¿Cómo llama la Biblia a ese reconocer? Entonces aquí vienen dos palabras claves. ¿Cómo llama la Biblia a ese reconocer? ¿Reconocer qué? Reconocer el bien y el mal. ¿Cómo llama la Biblia a ese reconocer? Ese es exactamente el papel que tiene la ley. La ley es para eso. Nos lo dice Pablo claramente, donde más lo dices en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas. La ley es para el reconocimiento del pecado. La ley es para que yo pueda despertar la conciencia, porque evidentemente el pecado lo que quiere es adormecer la conciencia. El pecado lo que quiere es normalizar todo. Que todo nos parezca normal. Todo nos parece normal. Fíjense que eso es lo que está sucediendo en nuestro tiempo, ¿sí o no? Que todo se vuelve normal. Todo es normal. Absolutamente todo lo quieren normalizar. Ya hay partidos políticos que quieren normalizar, por ejemplo, sexo con niños, con niñas, ya eso toca normalizarlo. Hay que normalizar todo tiene que ser normal. El aborto quedó normalizado y lo anormal es que usted quiere ir en contra del aborto. No se le ocurre, ¿qué pasa con usted? Usted está haciendo retroceder la historia. Entonces, el pecado quiere normalizar, pero Dios envió un instrumento poderosísimo que se llama la ley. ¿Y la ley qué es? La ley no es solamente un conjunto de normas. La ley es una historia. Si usted mira el primer libro de la ley, o sea, de la Torá, es el Génesis. Y si usted mira en el Génesis, a duras penas tiene un mandamiento, que sería lo de la circuncisión para los descendientes de Abraham. O sea que no hay que mirar la ley, por favor, atención a esto, que tal vez es lo más difícil de comprender para nosotros. ¿Se acuerdan cuando dijimos aquí la palabra ley? Dijimos que esta no es como la ley de los judíos, pues como la ley de la Biblia. Las leyes nuestras, las que nosotros conocemos, son fundamentalmente conjuntos de normas. La ley de la Biblia, ¿qué? ¿Tiene normas o no tiene normas? Sí tiene normas, pero tiene mucho más que normas. La ley de la Biblia es mucho más que normas. ¿Qué es lo que contiene la ley de la Biblia? La ley de la Biblia es el testimonio del plan de bondad del Dios creador que implica unas normas. Fíjese usted cómo empieza la ley de Moisés, o mejor dicho, cuando Dios le da la ley a Moisés. Yo soy el Señor que te sacó de Egipto. Yo soy el Señor que te sacó de Egipto, así empieza la ley. ¿Eso qué quiere decir? Mira la bondad que yo he tenido contigo. Mira la bondad que yo he tenido contigo. Yo soy el Señor que te sacó de Egipto. Entonces, la ley en la Biblia, ¿en qué se diferencia? Esta es una pregunta clave. Por ejemplo, diga usted cualquier primer corte, cosas de esas. Es una pregunta absolutamente clave. ¿En qué se diferencia la ley de la Biblia de las leyes civiles o penales, las leyes que nosotros tenemos? Que las leyes nuestras son normatividad. ¿Y la Biblia qué es? La Biblia es testimonio del plan de bondad del Dios creador, del cual se derivan unas normas. Entonces, lo primero que se necesita para que haya victoria sobre el pecado es reconocer lo bueno y lo malo, y ese es el papel de la ley. ¿Para qué? Para que obremos el bien
y evitemos el mal. Eso es lo primero. Pregunta, ¿es eso suficiente? Respuesta, no. ¿Por qué no es suficiente? Porque la fuerza para hacer el bien y consiguientemente para evitar el mal, dentro del esquema de la ley de Moisés, esa fuerza, ¿quién tenía que ponerla? El ser humano. Y el ser humano no tiene tanta fuerza. Todos tenemos fuerza para evitar algunos pecados. Por ejemplo, sin que tenga que levantar la mano. ¿La semana pasada usted sintió ganas de secuestrar a alguien? Creo que no. Algunos se quedaron callados, no diré nada a las autoridades. Pero la mayor parte de nosotros no tenemos ningún problema en cumplir con algunas normativas. ¿A usted le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, no maldecir? Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo porque está acostumbrada a decir tacos, groserías, plevedades, le salen sapos, culebras, alacranes de la boca. Otras personas realmente no estamos acostumbrados a utilizar ese lenguaje. Entonces, si tú me preguntas a mí y me dices, Fray Nelson, ¿es para usted muy difícil no andar por ahí maldiciendo? No, eso no es ningún trabajo para mí. O sea, otras cosas me cuestan trabajo, pero eso no me cuesta trabajo. O sea que todos tenemos la facilidad de evitar algunos pecados, pero todos tenemos pecados que nos resulta muy difícil evitar. Y cuanto más profundiza uno en la realidad del pecado y en el plan de bondad del Dios creador, más descubre uno que hay pecados que son muy difíciles. La tradición judeocristiana unánimemente proclama como lo más difícil vencer en los terrenos de la soberbia y del egoísmo, o dicho de un modo positivo, alcanzar la verdadera humildad y alcanzar la verdadera caridad. Eso es muy difícil, muy, muy difícil. Que usted pueda hacer todo realmente bien y con una generosidad sin límites y sin retorno, eso está más allá de las fuerzas humanas. Y suponiendo que usted lo alcance, que usted no busque ninguna alabanza, ni reconocimiento, ni aplauso para usted, sino que usted enteramente y de corazón le dé toda la gloria solo a Dios, que es el Creador, eso es todavía más difícil. Entonces, ¿cuál es el problema de esta primera fase de la victoria sobre el pecado? O sea, la parte de la ley. ¿Cuál es el problema de esa parte? El gravísimo problema que tiene es que las fuerzas son humanas y las fuerzas humanas no alcanzan. Yo sí alcanzo para muchas cosas. ¿Usted tiene que amarrarse las manos para no robar esta semana? No, para mí no es difícil no robar. O sea, eso no es difícil. Todos tenemos pecados que son fáciles de vencer, pero hay pecados que son difíciles de vencer para algunas personas. Por eso, cuando una persona se confiesa, por ejemplo, casi siempre tiene algunos pecados que repite en su confesión. De nuevo, padres, no sé, me enceguecí, yo no quisiera decirle esas cosas a mi esposa, a mis hijos, pero hay momentos en que, no sé, me lleno de ira, se me van las luces. A esa persona le cuesta mucho trabajo vencer la ira. A otra persona le cuesta mucho trabajo vencer la envidia. Es una persona que ha sufrido mucho. Y entonces ve a otras personas que todo lo tienen abundante y fácil, todo lo tienen tan fácil. Y a mí todo me costó trabajo. Cada centímetro que he avanzado me ha costado mucho. Y llega a cualquier muchachito de estos consentidos, mimados, hijos de papi, y desde el principio, desde que estaban en bachillerato, pues tengo que ir en carro, entonces voy en mi carro, y mis vacaciones siempre tienen que ser fuera del país. Y entonces me cuesta mucho trabajo no tener envidia, o me cuesta mucho trabajo no murmurar, o me cuesta mucho trabajo la pureza, me cuesta mucho trabajo. La lujuria me acecha continuamente. O me cuesta mucho trabajo no decir una mentira para quedar bien. Todos tenemos pecados que nos cuesta trabajo. Pero aún suponiendo que en todas esas cosas que acabo de decir como simples ejemplos, aún suponiendo que en todo eso usted pudiera decir, como el joven rico del Evangelio, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, viene el posgrado, y el posgrado se llama ¿y tu caridad es perfecta? ¿Tu generosidad es perfecta? ¿Puedes ir, vender todo y darle a los pobres? Es que Cristo lo lanzó al posgrado, ¿no?
¿Puedes ir y vender todo y darlo a los pobres? Y eso que no le lanzó el doctorado. El posgrado es darlo todo a los pobres. El doctorado, que no se lo mencionó Cristo porque el tipo se fue y se fue triste. El doctorado es lo que Cristo les dijo a los apóstoles. Y cuando hayan hecho todo, digan, somos siervos inútiles. Eso se llama el doctorado en humildad. Entonces, ya cumplir esto que hemos dicho antes, o sea, que uno no diga mentiras, no murmure, no envidie, guarde pureza en el propio cuerpo y en el cuerpo de los demás, jamás mienta. Oiga, ya eso está bien difícil, ese examen está muy duro, esa prueba está altísima. Ese es solo el comienzo, hermano, solo el comienzo. ¿Por qué? Porque viene el posgrado. Lleve la generosidad hasta el extremo. Ya lo logré. Ahora viene el doctorado. Dele la gloria solamente a Dios. No. Eso se queda uno corto. Entonces, nos dice San Agustín, la ley se dio para que anheláramos la gracia. Entonces llegamos a la otra parte. La victoria sobre el pecado consiste primero en reconocer y segundo en acoger. ¿Acoger qué? Pues acoger la gracia. La ley, nos dice el apóstol San Juan en su evangelio, la ley nos vino por Moisés. La gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo segundo aquí? Acoger la gracia. ¿Cuál es el tema fundamental de la Biblia? Leemos en el tablero. Historia de la restauración de la comunión entre Dios y el hombre. ¿Cómo se logró eso? Primero, promulgando la ley. La ley nos enfrenta a nuestra verdad, nos lleva a reconocer nuestra impotencia para ser realmente buenos. ¿Realmente reconocer que no podemos? Ni uno solo, dice el Salmo, ni uno solo. Y de ahí acoger la gracia. La gracia, ¿cómo nos vino? Nos vino por Jesucristo. ¿Dónde se realiza esta obra perfecta de la gracia? En el don del Espíritu Santo. De hecho, uno de los nombres que tiene el don del Espíritu Santo es ese don, que es como equivalente a la palabra gracia. La palabra gracia en griego es charis, que es eso, como una benevolencia, como un don de amor. Entonces la victoria sobre el pecado se logra con la ley y con la gracia. ¿Cuál es el tema principal de la antigua diaceque? El tema principal de la antigua diaceque es la ley. ¿Cuál es el tema principal de la nueva diaceque? El tema principal de la nueva diaceque es la gracia. Esa es la Biblia. Así funciona la Biblia. Pero lo que más nos interesa entonces a nosotros, ¿en qué está? Está en cómo se dio la ley y cómo se pasa a la gracia. Esas preguntas son muy relevantes. ¿Cómo se dio la ley y cómo se pasa a la gracia? ¿Cómo se dio la ley? Es una pregunta muy importante, pero resulta que en el fondo tiene una respuesta relativamente sencilla. El Papa San Juan Pablo II dice una cosa impresionante. Dice que en el fondo la ley es lo que usted tiene en su propia conciencia. O sea que la ley viene a ser como un despertar de la conciencia moral. Es algo así como que la ley ya estaba en nosotros, pero que a través de la promulgación explícita nosotros llegamos a redescubrir nuestra conciencia moral. O sea que a la pregunta, importantísima pregunta, ¿cómo se dio la ley? La respuesta que tenemos es, la ley se dio como un despertar de nuestra conciencia moral.
O sea que la pregunta es clave, pero la respuesta no es excesivamente difícil, es el despertar de la conciencia. Por eso San Pablo llega a sugerir que hay personas que sin ley, o sea, sin el conocimiento explícito de la ley, viven según la ley. Y esto efectivamente sucede. Nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, no hay ninguna cultura que exalte qué cosa tan buena que es robar, sobre todo robar al que sea necesitado. No hay ninguna cultura que lo exalte. Es algo que está profundamente en la conciencia humana. En cambio, la pregunta más difícil es, ¿cómo se pasó de la ley a la gracia? Esa sí que es la pregunta difícil. ¿Cómo se pasa de la ley a la gracia? Y en el paso de la ley a la gracia hay 3 elementos fundamentales, y es ahí donde va a aparecer la figura de María. Pero María aparece como parte de una porción del pueblo de Dios. Hay 3 elementos fundamentales en el paso de la ley a la gracia, que es nuestra última sección en este tema. Paso de la ley a la gracia. Observe usted qué fue lo que sucedió. En el paso de la ley a la gracia, lo primero que uno observa es la imposibilidad. ¿Dónde nos habla la Biblia de la imposibilidad de cumplir la ley? Pues en casi todas las páginas del Antiguo Testamento, casi todas. Es decir, llegaron a la tierra prometida y fue llegar, ¿cuál en la tierra prometida? Ya en el desierto, rebeldía. Cada rato estaban, bueno, ¿qué? ¿Cómo va lo del sindicato? Derroquemos a ese Moisés. Ese Moisés, ¿será que le habló Dios? ¿Cuál Dios le habló? A saber qué Dios le habló. Más bien organicemos un grupo, nos devolvemos a Egipto y volvemos a las ollas donde nos hartábamos de comer carne, cebolla y puerros. Entonces, la ley, aún siendo Moisés, y todavía no estaba promulgada la ley, ¿no? Porque claro, estaban todavía ahí en el desierto, la ley se promulgó después de que salieron. Pero después de que se promulga la ley, otra vez la rebeldía. Entonces, la primera fase en el paso de la ley a la gracia, que en cierto sentido, entonces aquí hacemos este esquema, ¿cierto? En cierto sentido, lo primero es descubrir la impotencia. Pregunta, ¿eso se cumple también para nosotros? Claro. Mire usted las historias de los convertidos y cuáles son. La persona descubre su impotencia. La persona descubre, no puedo con esto. La persona descubre, no puedo con la vida. La persona descubre, no puedo más. Es descubrir la impotencia. Es descubrir que no se logra. Descubrir que no se logra. Pero ahora viene la segunda palabra fundamental. Y esa segunda palabra fundamental es la responsabilidad. La responsabilidad, ¿qué es? Que yo no puedo pasarme la vida echándole la culpa a otros. Porque yo puedo decir, no, yo he sido un fracasado, pero es que con ese papá que me tocó, es que con este país que me tocó, es que con esa pobreza que yo he tenido. Uno puede echarle la culpa a muchas cosas, pero en el momento en el que uno deja de echarle la culpa afuera, es decir, que uno descubre la impotencia y descubre la propia responsabilidad, hermanos, ahí sí estamos al borde del Nuevo Testamento. Ese sí es el borde del Nuevo Testamento. Porque de aquí, esta flecha hay que dibujarla mejor, a ver, organicémonos. De aquí, de descubrir la propia responsabilidad, ¿sabe lo que sucede? Que de aquí siguen 3 caminos de descubrir la propia responsabilidad. Un camino es la desesperación. La vida no tiene sentido. Sí, yo soy un asco,
Pero es que toda la vida es un asco. Acabemos con esto. Esa es la desesperación. Otro camino es el cinismo. La vida es un basurero, pero en el basurero se puede hacer fiesta también. Hagamos una fiesta en el basurero. Ese es el cinismo. Pero hay otra palabra, que es la palabra maravillosa, y es la palabra, bueno, no es una sola palabra, y es lo que aquí llamamos esperanza, esperanza en la humildad. Y esa esperanza en la humildad nos introduce la palabra Anawim, es decir, los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé. Amigos, esto es lo fundamental. El pueblo descubrió su impotencia. ¿Quién le ayudó a descubrir la impotencia? Los profetas. Es decir, ustedes han fracasado y han fracasado y han fracasado. Responsabilidad. Lea usted, por ejemplo, Ezequiel, allá a la altura del capítulo 14, 18. La responsabilidad de ustedes son unos adúlteros, son unos fornicarios, son unos idólatras. Todo esto es denuncia, impotencia y responsabilidad, todo esto es denuncia. Pero los profetas también introducen en la esperanza. En la esperanza, dejaré un pequeño resto. Brotará un germen. Siempre son expresiones de algo chiquito. Brotará un germen. Quedará en medio de ti un pueblo pobre. Esos son los Anawim. Entonces, ¿cómo se dio la transición de la ley a la gracia? A través del descubrimiento de la propia impotencia, a través del descubrimiento de la propia responsabilidad y a través del descubrimiento de una esperanza que no es nuestra, sino que Dios la regala. ¿Pero qué es lo nuestro? Descubrirnos pobres. Los Anawim, los pobres de Yahvé, son el camino, son el vínculo que conecta la ley con la gracia. Dentro de estos Anawim aparecen varios personajes en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son ellos? Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, José, María. Esos son Anawim. Es decir, personas que han percibido la impotencia del ser humano, la responsabilidad del ser humano, pero que se aferran a Dios. Si usted mira el común denominador de Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, José, María y algunos otros, todos de esa época que aparecen en los evangelios de la infancia, usted se da cuenta que todas son personas que han puesto toda su esperanza en Dios, toda su esperanza en Dios. Esos son los pobres de Yahvé. O sea que hemos tenido toda esta explicación solamente para llegar a una conclusión. La manera correcta de situar a María en la historia de la salvación es, ahora nos vamos un poquito atrás para adelante. ¿Cuál es la manera correcta de situar a María? María es esperanza en la humildad, es Anawim, consciente de la impotencia y de la responsabilidad del ser humano. Si lo quieres decir de un modo más teológico, María es una entre los pobres de Yahvé, una Anawim, a través de la cual y junto a los demás pobres se da la transición de la ley a la gracia. Entonces, ¿por qué el papel de María es tan importante? Porque dice el evangelista Juan dice, la ley se nos dio por Moisés, la gracia y la verdad nos vinieron por Cristo. O sea que claramente la llegada de Cristo es todo. La llegada de Cristo es todo. ¿Y en dónde se da la transición exacta del régimen de la ley al régimen de la gracia? Pues, ¿en dónde se da la transición para que llegue Cristo? Se llama María. Entonces, la primera y principal razón por la que nos interesa acercarnos a María es porque en ella está la transición de la ley a la gracia.
La primera y principal razón es porque con ella se inicia el régimen nuevo, es decir, el régimen de la gracia. ¿Qué papel cumple ella? ¿Quién es ella? ¿Qué es lo que ella hace y qué es lo que ella recibe? Ahora esas preguntas nos parecen supremamente importantes porque cuando hablamos de la transición de la ley a la gracia estamos hablando exactamente del vínculo, podríamos decir la bisagra que conecta la antigua diateque con la nueva diateque. Ustedes se darán cuenta que a mí no me gusta la palabra testamento, me parece que esa palabra despista, esa palabra no nos ayuda. Entonces, María nos interesa muchísimo porque María está exactamente en el centro de la transición de la ley a la gracia, del Antiguo al Nuevo Testamento, y porque nos dice San Juan que por Cristo nos llegaron toda la gracia y la verdad. Entonces nosotros queremos saber, queremos estar seguros de qué fue exactamente lo que ella hizo, qué fue lo que ella recibió y qué fue lo que Dios hizo a través de ella. Porque ahí es donde está la transición de la ley a la gracia. Claro, hay una respuesta que uno puede dar una respuesta biológica, ¿no? Que es un poco la tendencia de algunos, dar la respuesta biológica. La respuesta biológica era, pues entendemos por la cristología que Cristo tenía que ser humano, tenía que tener una naturaleza humana. La naturaleza humana se la tenía que dar una mujer, o sea, lo de Gálatas 4, ¿no? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, entonces nació Cristo, ¿cierto? Vino Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, ¿qué fue lo que hizo María? Pues María lo que hizo fue darle una naturaleza. Yo a veces utilizo una expresión que es un poquito burlesca, pero es para que entendamos lo corto que se queda esa perspectiva. Es tratar a María como una proveedora de carne humana, como una especie de incubadora. Pero resulta que eso no es lo que nos dice la Biblia. Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que Jesús estaba sometido a ellos, o sea, a José y María, por favor, ¿hemos dimensionado lo que eso es? Estaba sometido. O sea, ellos ejercieron auténticamente como padres. Ellos no fueron proveedores de carne, o en el caso concreto de María, no fue únicamente proveer la naturaleza humana, no es proveer un cuerpo, no es darle un cuerpo, ella no es una incubadora, ella es una mujer, ella es una madre. Pero tenemos un problema, es que resulta que es madre de un Dios perfecto, o mejor dicho, madre de uno que es Dios perfecto. Ustedes se dan cuenta que aquí damos por hecha la materia de cristología, porque si tenemos que demostrar aquí todo lo que se dice de Cristo, pues entonces nos resultan 2 cursos que no alcanzamos a dar. Es evidente que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, y entonces tenemos el problema de que ella es verdadera madre de uno que es verdadero Dios. Sin eso no puede haber transición de la ley a la gracia. Y entonces, ¿qué significa que una mujer es verdadera madre de uno que es verdadero Dios? Amigos, hemos llegado al centro de la liturgia y al centro de toda la mariología. Esa es la pregunta. Les invito a que copien esa pregunta porque ese es el centro de todo este curso. ¿Qué significa que una mujer es verdadera madre de uno? Ese uno se escribe con U mayúscula por respeto usualmente. ¿Qué significa que una mujer es verdadera madre de uno que es verdadero Dios? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Si tú miras las cosas solo desde el punto de vista de la biología, de la fisiología, pues muy fácil. Es decir, de ella Dios formó, ¿no? O sea, María tendría con Cristo la misma responsabilidad que el barro tuvo con Adán. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia la muestra a ella como verdadera madre. Entonces, ¿qué significa que una mujer es verdadera madre de uno que es verdadero Dios? O sea, ¿cómo se puede ser? En el fondo, la gran pregunta de la mariología, de la que depende todo, es ¿cómo se puede ser madre de Dios? Por supuesto, no vamos a decir aquí la interpretación tonta que solo se ha dicho para ridiculizar la fe católica, de que, ¿cómo dicen ustedes que madre de Dios como si Dios hubiera tenido comienzo? Ay, Dios mío. Nadie está diciendo que María sea el comienzo de Dios. María es el comienzo de Cristo, pero Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces, ¿cómo se puede ser madre de uno que es Dios? Esa es la pregunta.
¿Qué implica que una persona sea madre, con todo lo que implica ser madre, de uno que es verdadero Dios? Entonces esto nos lleva a preguntas muy concretas. No es solamente si lo cuidó, si lo abrazó, si lo amó, si lo amamantó, todo eso se da por descontado. El gran problema, los gravísimos problemas que surgen, pues no son graves, usted me entiende, lo que quiero decir es problemas profundos. La gravísima situación que se nos presenta, tremenda situación que se nos presenta es, a ver, ¿qué implica ser madre? La persona que es madre tiene una autoridad. La persona que es madre tiene una potestad. La persona que es madre da un ejemplo. María tuvo potestad, María tuvo autoridad, María dio ejemplo, pero ¿ejemplo a quién? Al Hijo. ¿Y el Hijo quién es? Dios verdadero. Entonces, ¿quién es ella? Esa es una pregunta que no se puede eludir. O sea, eludir esa pregunta es simplemente ser irresponsables en nuestra racionalidad. Son preguntas que no se pueden eludir. Si en ella y con ella se da la transición de la ley a la gracia, el lugar de ella es absolutamente único, porque no hay dos Cristos, sino uno solo. Y el papel que ella cumplió ahí fue el de madre, pero resulta que la madre tiene autoridad, potestad y ejemplo. Y ahora, ¿cómo se puede tener autoridad, potestad y ejemplo de uno que es verdadero Dios? Esa es una gran pregunta. Entonces uno puede decir, no, pero es que al fin y al cabo un niño puede rebelarse frente a lo que recibe. Por ejemplo, María podía ser imperfecta y tener muchos pecados, y Cristo, sin embargo, no seguir esos pecados. Eso es cierto, excepto si usted toma en cuenta que un bebé realmente depende. Depende pues de todos, pero depende fundamentalmente de la mamá. Yo le voy a dar un ejemplo y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Le voy a dar un ejemplo. Dicen que las musulmanas piadosas tienen por costumbre, cuando dan a luz, tomar al bebé, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, tomar al bebé recién nacido, sea niño o niña, tomar al bebé recién nacido, ponerlo en su regazo, entre sus pechos, y hacen la confesión de fe musulmana. Solo Dios es Alá y Mahoma es su profeta. Hago yo una pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que ese bebé sea judío, creciendo en ese hogar? No hay ninguna posibilidad de que ese niño sea judío. Que luego ese niño se puede convertir al judaísmo o al cristianismo o al ateísmo. Si se puede hablar de conversión al ateísmo, sí, pero no existe ninguna posibilidad de que ese niño sea judío. ¿Por qué doy este caso? Porque estoy destacando la absoluta dependencia. Hay una dependencia. Es lo que queremos decir con la palabra potestad. La palabra potestad es tener poder. Por eso se habla de la patria potestad, que es como decir la potestad paterna y materna, ¿no? Entonces hay una patria potestad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que hay un poder real de la madre sobre el hijo, hay un poder real. Y el tema es ese, ¿cómo alguien puede tener poder sobre uno que es verdadero Dios? Entonces, ¿qué clase de persona es esta persona? ¿Qué clase de persona es? No queremos agrandarla artificialmente ni queremos achicarla mezquinamente. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo fue que quedó redactada la pregunta esa que dijimos que era la clave? ¿La puede leer usted, por favor? La pregunta central de la Mariología. ¿Qué significa que una mujer es verdadera madre de uno que es verdadero Dios? Esa es la pregunta. Y para responder esa pregunta, pues nos vamos a los datos bíblicos. Tratamos de entender a partir de la Biblia la respuesta a esa pregunta. Por eso litúrgicamente en la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, se dio como fiesta, ¿cuál fiesta? Solemnidad, María Madre de Dios, el 1 de enero. Y coinciden los teólogos en decir que esa es la fiesta que explica todas las fiestas de la Virgen. Porque ella es Madre de Dios, de ahí se sigue todo, absolutamente todo. Madre de Dios es una manera de decir madre de uno que es Dios. Para que no nos vuelvan a decir, entonces Dios comenzó. No, mira, es madre de uno que es Dios, madre de uno que es Dios, de eso es de lo que se trata. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre,